Hola a todos y a todas, mi nombre es Rodrigo Mayorga, soy historiador, profesor, doctor en antropología educacional por la Universidad de Columbia y director general de la Fundación Momento Constituyente. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. Bueno, debiese cumplir un rol fundamental. Yo creo que justamente la palabra lo dice, las políticas públicas son para el público, pero también debiesen ser con el público. Si pensáramos que son solo para el público y que no tienen que tener esa dimensión de con el público, creeríamos que hay una suerte de experto de inteligencia artificial suprema que nos podría decir qué es lo mejor para nosotros. Introducir la participación ciudadana en las políticas públicas supone reconocer que tenemos mucho que decir con respecto a qué es lo mejor para nosotros y que justamente la democracia supone que nuestra voz forme parte de esto. Estamos quizás muy mal acostumbrados, particularmente en el caso chileno, a pensar a la participación democrática solamente en instancias de votación formal, porque vivimos en una, o hemos vivido en una democracia de baja intensidad en las últimas décadas. Sin embargo, la participación ciudadana no solo permite que las políticas públicas se elaboren de forma más democrática, sino que al considerar las voces de todos y de todas también permite que tengan una efectividad mucho mayor. Los mecanismos de participación, en el fondo, como todo elemento de nuestro ordenamiento jurídico, están regulados por la ley, regulados por ordenanzas, regulados por, en el fondo, distintos cuerpos legales. Y lo que ocurre justamente es que, recordemos, la Constitución son las grandes reglas del juego, es la ley suprema. La Constitución es aquella que define qué es lo que está mandatado, qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido y qué queda a la arbitrariedad o a la decisión del resto de la legislación. Entonces, cuando hablamos de que la participación ciudadana es necesario que esté en la Constitución, no estamos diciendo que todos y cada uno de los mecanismos de participación ciudadana tengan que estar hiperdefinidos y absolutamente claros en la Constitución, pero sí estamos diciendo que debe haber un mandato al Estado, al legislador, para que se preocupe de que esos mecanismos existan y que no pueda dejarlos de lado, justamente porque si no, esos mecanismos pueden perderse o pueden debilitarse producto de otras necesidades quizás políticas del momento, y eso es muy peligroso también, y eso en el fondo es muy, ¿cómo decirlo?, es muy riesgoso. Esa es la palabra, más que peligroso, es muy riesgoso, porque puede afectar a nuestra democracia de manera muy profunda, pero al mismo tiempo de manera muy imperceptible, o más bien solamente perceptible cuando ya revienta, que creo yo es un poco también lo que hemos visto desde la crisis social del 2019. Yo destacaría particularmente, bueno, tres cambios muy relevantes. Uno tiene que ver con los cambios en relación al voto. Nosotros decimos que el voto, por supuesto, tiende a ser asociado como la única forma de participación formal. Obviamente no lo es, pero sin duda alguna sigue siendo una participación muy importante. Esta propuesta de constitución hace dos modificaciones particularmente relevantes respecto a esto. Primero es que le entrega el voto facultativo, es decir, voluntario, a todas las personas mayores de 16 años, volviéndolo obligatorio a los 18. Y la segunda es que le entrega el voto, o no es que se lo entregue, pero en el fondo permite que voten, que mantengan la ciudadanía a aquellas personas que están privadas de libertad. En la actual Constitución, cuando yo soy condenado a 3 años y un día, una pena aflictiva, pierdo mi ciudadanía y por ende dejo de votar. Ahora, en esta nueva situación, la población privada de libertad que cumple penas aflictivas mantiene su ciudadanía y por ende tiene todavía ese derecho al sufragio. Eso supone una ampliación
de la población votante. Eso supone un espacio de participación nuevos que no tenían esas poblaciones mayores de 16 años o la población condenada a pena aflictiva, que por supuesto conlleva una responsabilidad también súper importante desde el punto de vista de cómo esto se implementa. Hay un segundo elemento también que yo creo que es particularmente relevante y novedoso, que son las llamadas iniciativas populares de norma y las iniciativas populares de ley y la iniciativa revocatoria de ley. En la propuesta de esta nueva constitución, una parte del padrón electoral puede proponer legislación. ¿Ya? Puede proponer legislación y llevarla en ese sentido a la discusión parlamentaria. Hasta el día de hoy, en la actual Constitución, las únicas personas que pueden proponer legislación son o los parlamentarios y las parlamentarias o el o la presidenta de la República. Entonces, en el fondo, hoy día, digámoslo así, el proceso legislativo solo puede empezar a través o por medio de una autoridad elegida, una autoridad representativa que ha sido electa en ¿cómo se llama?, en elecciones populares. En este nuevo proceso, o sea, en esta nueva constitución, un grupo de ciudadanos podría efectivamente proponer una ley o proponer que una ley que ya existe se derogue. Por eso hablamos de la iniciativa de ley y la iniciativa derogatoria, donde se deroga la ley como tal. Esto hay que también conocer bien cómo funciona, porque no es que digamos que porque un grupo de personas suficiente se juntó y dijo queremos que esto sea ley, eso va a ser ley. Eso sería pasar por encima del órgano representativo que es el Parlamento. Y por lo tanto ahí también tenemos que ser muy claros en cómo funciona el proceso, porque si no ocurren situaciones como las que ocurrieron con las iniciativas populares de norma en el proceso constituyente, donde muchas personas después decían, pucha, pero ¿por qué si yo voté por esta y tuvo tantos apoyos, no fue una norma o no llegó igual al final? Y eso obviamente tiene que ver con que lo que se le entrega a la población es la posibilidad de iniciar estos procesos, pero no la posibilidad de liderar o mover todo el proceso, porque ahí pasaríamos sobre la lógica representativa. Ese es un segundo cambio importante porque abre nuevas oportunidades de nuevo de participación que van más allá del voto, porque tenemos una forma de incidir nueva que antes no teníamos. Y la tercera, que yo creo fundamental y que ha pasado un poquito más desapercibida, es la de que al CERVEL, a nuestro servicio electoral, dentro de sus funciones también se le ha incluido una función que tiene que ver con la dimensión educativa. El servicio electoral, que es una institución particularmente reconocida en nuestro país por su trabajo, en esta constitución actual tiene funciones fundamentalmente referidas a la gestión de los procesos electorales, la administración y la regulación y la fiscalización. En el fondo se encarga un poquito de organizar estos distintos procesos y cómo funcionan. El CERVEL hace actividad educativa, posee actividad educativa. Si uno ingresa a la página web del CERVEL, tienen un sitio web de educación ciudadana y han hecho campañas y han hecho distintas cosas, porque en el fondo el mismo CERVEL ha reconocido que esto es importante. Pero eso no es una de sus funciones, en el fondo no es una obligación que tenga, nadie en el CERVEL lo van a evaluar mejor por participar de estos, porque en el fondo las obligaciones son otras. Entonces un poquito uno dice, lo hace porque lo considera importante, pero en el tiempo que sobra, con los recursos que sobran, etcétera, etcétera. Y en esta propuesta nueva constitución, y ahí es una norma que además me enorgullece y me alegra mucho, porque la trabajamos desde el momento constituyente, la propusimos en conjunto con convencionales como la convencional Loreto Vallejo, y finalmente logró llegar al borrador. El CERVEL tiene un mandato, también una función que justamente se relaciona con la educación ciudadana, especialmente en lo referido a estos nuevos mecanismos también, y en coordinación con otros organismos del Estado y la sociedad civil. ¿Y por qué digo que esto es un elemento muy importante para la participación? Porque tradicionalmente también tendemos a pensar que los mecanismos de participación son solamente aquellos mecanismos que, entre comillas, permiten la participación, como cuando yo abro el camino. Y
la verdad es que eso es la mitad de la pega, yo siempre digo, y la pega más fácil, entre comillas, porque la parte más difícil y la parte más compleja es que la ciudadanía recorra esos caminos, haga uso de esos mecanismos, los conozca, los comprenda, se dé cuenta, sepa que existen, sepa lo que implican, también sepa lo que no implican para que no se generen estas problemáticas y sepa de qué manera los puede usar y se motive a utilizar. Y eso tiene que ver justamente con una educación ciudadana, que nos eduque en torno a cuáles son estos mecanismos, a cómo los podemos usar y también a qué ventajas tenemos, qué beneficios nos puede traer como sociedad el poder usarlo. Entonces, que eso esté hoy día también instalado en el texto constitucional, creemos que es una muy, muy buena noticia para la participación ciudadana. Enormes y en desafíos fundamentales. O sea, yo creo que uno tiene que pensar que de llegar a aprobarse esta Constitución no se termina un camino, de hecho empieza uno muy complejo, que es el de la implementación. Bueno, y ahí quizás vuelvo a lo que te comentaba en la pregunta anterior. O sea, hay por un lado desafíos muy importantes de implementación de mecanismos. O sea, ¿cómo vas tú a regular los patrocinios de una iniciativa popular de norma? ¿Cómo vas a garantizar que esa iniciativa sea conocida? ¿Cómo vas a garantizar que en el fondo la acción educativa del CERVEL llegue efectivamente a todos lados y que no se entremezcle con una suerte de lógica partidista también? Porque en el fondo también ahí hay un cruce que es súper sutil, pero que también es bien relevante. La educación no es una campaña, no es una campaña política, sino que, o no es una campaña electoral más que política, tiene mucho de político, por supuesto. Entonces, ahí hay todo un tema de implementación. Y lo segundo es que, sobre todo en esa línea educativa, como digo, en el fondo los mecanismos de participación no tienen ningún sentido si no van de la mano del desarrollo de esa misma participación. Entonces, tú puedes crear un montón de mecanismos, pero si esos mecanismos no son conocidos, no son utilizados, hoy día nuestro ordenamiento actual tiene muchos mecanismos de participación ciudadana que son bastante desconocidos, que tienen que ver con las cuentas participativas, con los consejos de la sociedad civil, con distintos espacios que en general la población no conoce en muchos casos y no sabe cómo usar. Entonces ahí viene un elemento muy importante que además va de la mano no solo de conocer, sino que de ir desarrollando mayores niveles de confianza, porque también pasa que si yo participo, pero no veo nunca ningún efecto de esa participación, eventualmente también me puedo desanimar. Es lo que algunos planteamos pasaba un poco con el voto bajo el sistema binominal, donde uno iba a votar y al final igual siempre salía la mitad de un lado, la mitad del otro, entonces era como, pucha, y no podían hacer nada, ninguna mitad, porque estaban estos quórum supramayoritarios, entonces al final uno decía, pucha, en realidad, ¿para qué voto? Es entendible que mucha gente dejara de votar si empiezan a sentir que el voto tampoco hace ningún impacto. Entonces creo que ahí hay un desafío enorme para ese proceso de implementación, que es en el fondo cómo construimos la confianza en estos procesos participativos. Creo que la evaluación más justa que podría hacer es decir que ha sido un piloto, un ensayo interesante para efectos de todo esto que veníamos comentando, porque sin duda alguna creo que en lo positivo el proceso constituyente actual contó con una variedad importante y una cantidad importante de espacios participativos. Creo que eso es bien innegable. Iniciativas populares de norma, cabildos autoconvocados, ahora viene la Jornada Nacional de Liberación, para qué hablar de todo lo que los convencionales hicieron en su momento en sus semanas territoriales. Entonces sí creo que hay que reconocer y valorar enormemente todos esos espacios participativos. Por otro lado también, debido a la falta de tiempo, debido en algunos casos a la falta de recursos, debido a la intensidad que ha sido propia de todo este proceso, también efectivamente vimos algunas problemáticas de implementación. Sitios web que
tenían que estar por una fecha para las iniciativas populares de norma que terminaron siendo pospuestos, las mismas jornadas de deliberación que eran propuestas para otro momento y se tuvieron que ir corriendo, las mismas semanas territoriales, que si tú te acuerdas iban a ser todos los meses y también hubo que patearlas al final, producto de la premura de los tiempos de las normas. Entonces ahí uno empieza a ver también estas problemáticas de implementación que vamos a estar enfrentando y que por supuesto al ser esto un ejercicio bastante nuevo hemos visto prácticamente todos los traspiés que eso puede generar. Y lo último que ahí sí quizás yo soy un poquito más crítico tiene que ver con esta dimensión más educativa que creo que lamentablemente quedó un poco a la cola de todo lo demás. Creo que ha quedado un poquito más ¿cómo decirlo?, subsumido. O sea, si la participación de alguna forma quedó de menos prioridad que las normas, la educación, como parte de la participación, quedó también en la parte final del proceso participativo. Y eso lo hemos visto, digamos, algunos lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, la importancia que esto tiene, pero como te decía, eso uno lo ve, por ejemplo, en los flancos que abre. Entonces, el ejemplo más claro tiene que ver con las iniciativas populares de norma. En el fondo, las iniciativas populares de norma, que fueron una maravillosa forma de participación ciudadana, desde un principio era muy claro y muy sabido, y era claro que en el fondo lo que hacían era permitir que esto entrara a la discusión constituyente, pero que luego seguían el mismo camino que cualquier iniciativa. Y vimos justamente mucha rabia, mucho descontento, producto de que mucha gente, al no saber eso, se encontró después con que iniciativas que habían tenido una aprobación importante luego no avanzaban dentro de la discusión constituyente. Eso es un ejemplo importante. Otro ejemplo importante que yo he sabido, mucha gente a mí me dice qué lástima que no se haya tomado en cuenta los cabildos que se hicieron durante el proceso de Michelle Bachelet. Los cabildos que se hicieron durante el proceso de Michelle Bachelet, de hecho, sí se tomaron en cuenta. Existía la Secretaría Técnica de Participación de la Convención, elaboraba para todas las votaciones y para todas las discusiones de las comisiones, elaboraba unos informes donde daban cuenta de los resultados sintetizados de los cabildos que se habían hecho en este proceso, pero también de los cabildos del proceso de Michelle Bachelet. Y eso permitía efectivamente que esos cabildos tuvieran una incidencia en la discusión constituyente. Pero mucha gente no sabe eso, mucha gente que está muy metida en el proceso no sabe eso porque tampoco ha sido comunicado adecuadamente, porque tampoco hemos aprendido tanto o todo lo que debiéramos sobre el proceso mismo. Creo que ahí, de nuevo, hay un tema, una deuda pendiente que va a haber que mirarla muy de cerca en el proceso de implementación, porque lo que tenemos que recordar es que la educación ciudadana, cívica y democrática, lo que nosotros en el momento constituyente llamamos de educación constituyente, no es solo un anexo de la participación, no es solamente algo que contribuye a la participación, es un elemento fundamental para que nosotros podamos ejercer plenamente nuestros derechos políticos como ciudadanos y ciudadanas.